quisiera empezar refiriéndome al tema que voy a abordar ahora, que se llama bioética en casos de emergencia social. El tema es bastante amplio. Estamos hablando de esto en función del estallido social que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre y que sigue en proceso. Pero creo que desde el punto de vista de la bioética es necesario abordar varios temas antes de poder pensar esta situación, ¿sí? Esta situación política y que tiene algunos aspectos jurídicos que sería interesante apreciar antes de abordar el tema. Primero que todo, preguntarnos qué es una emergencia social, un conflicto social, un estallido social. Se habla de muchas formas de esto. El estallido social es un estado de excepción, que incluso pone en suspenso ciertos derechos constitucionales en ocasiones, como lo vivimos los primeros días cuando se instaló el estado de excepción. Y eso es un tema bastante conflictivo que aborda en profundidad un autor, un filósofo italiano de nombre Giorgio Agamben, en una serie de textos y de libros que se llaman en función, o sea, que tienen el nombre de estado de excepción, ¿sí? El libro del cual estoy extrayendo esta idea es el libro que se llama Homo Sacer o Homo Sacer. ¿Qué es lo que plantea este libro en términos generales? Dice que el estado de excepción es un estado intermedio entre lo político y lo jurídico. Y es curioso porque generalmente en la Constitución misma está instalada la posibilidad de excepción de las reglas constitucionales. Entonces lo que plantea Agamben es que aquí hay una especie de estado intermedio entre lo político y lo jurídico, ¿sí? Porque es precisamente la ley la que establece la posibilidad de que la ley no exista, ¿sí? Es un poco curioso porque en ciertas situaciones políticas la ley se puede suspender y eso al mismo tiempo está amparado en la ley. Entonces lo que hace finalmente es determinar un cierto modo de aplicación del poder político sobre la vida, ¿sí? Esa es la cuestión general, porque Giorgio Agamben es un autor que se entiende como posterior a Foucault y a los pensamientos biopolíticos sobre todo. Entonces es un autor que se enmarca en el pensamiento biopolítico y plantea precisamente de qué es lo que tenemos que preocuparnos cuando hablamos de la vida humana, ¿sí? Porque disciplinas como la bioética o la biopolítica se encargan precisamente de este prefijo bios, ¿sí? Y muchas veces no está como completamente definido o completamente entendido. ¿Qué es lo que plantea Agamben que sucede en los estados de excepción? En los estados de excepción constitucional, por ejemplo. Agamben aquí se refiere a la distinción que hacía Aristóteles respecto al concepto de vida. Aristóteles tenía una apreciación filosófica respecto al concepto de vida que dividía el concepto de vida en dos voces. Una era el bios y la otra era la zoé. El bios se entendía como la vida inscrita en el mundo político y social, es decir, una persona participante del mundo político, una persona deliberante, de alguna manera que tenía voz y voto en la polis, ¿sí? En la ciudad. Y por lo tanto era un sujeto de derecho. Sin embargo, en la voz zoé, que apela a el mundo privado, Aristóteles hablaba de la vida en su sentido más biológico, en el sentido de las funciones biológicas, ¿sí? Digamos, las funciones biológicas básicas, comer, dormir, ¿sí? La sexualidad también era parte de eloikos, ¿sí? Entendía eloikos como lo privado, o el mundo privado. Y Aristóteles hacía esta distinción: el mundo privado le pertenecía a las mujeres y el mundo político público o la bios le pertenecía a los hombres, ¿sí? Esa es la distinción básica en la que se afirma Giorgio Agamben para desarrollar su concepto de Homo Sacer. ¿Y qué era el Homo Sacer? Era aquel hombre que era susceptible de ser suspendido en sus derechos jurídicos y políticos, ¿sí? Es decir, un hombre que quedaba fragilizado frente a la ley, por norma o a través de cierta norma que podía ser política, jurídica, se suspendían los derechos de ese sujeto. Y el poder político podía ejercer lo que quisiera con ese sujeto, ¿sí? Ese sujeto quedaba suspendido y por lo tanto el sujeto podía ser sacrificado en función precisamente de ese estado a que se le llamaba el Homo Sacer, que era un estado bien visto, bien considerado,
¿sí? Una persona, por ejemplo, que era juzgada y que quedaba suspendido en sus derechos, era sacrificado para que el sistema jurídico siguiera funcionando. ¿Sí? Entonces, el cuestionamiento general es, ¿los estados de excepción o los estados de estallido social son problemas jurídicos o son problemas políticos? A propósito de toda esta discusión que se ha hecho respecto de la reforma de la Constitución. Entonces, la reforma constitucional es la pregunta, o sea, la pregunta sobre la reforma constitucional es si es la vía necesaria para resolver este problema o no resolverlo. La cuestión de fondo es que el estado de excepción es precisamente eso. El estallido social, el conflicto social y los conflictos que emergen a raíz del estado de excepción son precisamente excepcionales. Y eso significa que hay una serie de cosas que pasan en la vida normal, civil, jurídica de los sujetos que no ocurren en estos estados. Entonces, para abordar este problema desde la ética, desde la bioética o desde la biopolítica, hay que pensar precisamente que no es un estado normal, donde efectivamente quedan suspendidos ciertos derechos. Es un estado que además dura un tiempo determinado, un lapso, no es un estado permanente, y como tal genera diversas transgresiones a derechos comunes o derechos habituales de los ciudadanos, que van desde prácticas cotidianas como el trabajo, por ejemplo, a situaciones más complejas como el estatuto legal frente a un, no sé, a un juicio. Hay distintos estados de excepción. El estado de emergencia, por ejemplo, que se decretó en los primeros días del estallido social, no es lo mismo que el estado de sitio, por ejemplo, ¿sí? Hay estados de excepción que son más radicalmente suspendidos los derechos que en otros. Eso se entiende, en general. Entonces, vamos a hablar un poco del estado de excepción, de la bioética y de la biopolítica. Hay una distinción entre bioética y biopolítica. Se entiende la bioética como la disciplina que se encarga de los estudios del comportamiento humano y de la vida en general, en términos muy amplios, ¿sí? Aborda no solo el problema de la vida, entendido como la vida biomédica, sino que también la vida en sus contextos sociales, en sus contextos políticos, inserta, digamos, en un mundo social, socializado. Y tampoco se trata solamente de la vida humana, ¿sí? También la bioética se encarga de la vida animal, por ejemplo, o los problemas asociados a las intervenciones humanas sobre la vida animal, la ecología, por ejemplo, y otras disciplinas que tienen que ver con la vida en términos amplios. Y la biopolítica es una disciplina que se hereda del pensamiento Foucaultiano a partir de los años 70, que emerge el concepto de biopolítica en el año 1975 aproximadamente, cuando Foucault escribió un libro que se llama El nacimiento de la biopolítica. ¿Y de qué se trata la biopolítica? Se trata fundamentalmente de todas las acciones políticas que se ejercen sobre la vida, es decir, es la entrada de la vida humana en los cálculos explícitos del poder político. Esa es la definición así como general. Y apunta precisamente a considerar que la vida humana no es un fenómeno solamente natural, sino que además está administrado por un poder político. La vida humana como administrada por un poder político. Ese es el concepto general de la biopolítica. Y que tiene que ver, entre otras cosas, con intervenciones de tipo globales en torno a la salud pública, la medicina o la medicalización de la vida, la estadística, la bioestadística y los controles de los procesos biológicos naturales. Por ejemplo, el control sobre la mortalidad, sobre la natalidad, sobre la vejez, el envejecimiento de la población. En el fondo, son todas las acciones políticas que se toman para manejar o administrar la vida. Eso también en términos generales. Ya. ¿Qué pasa con la bioética en los casos de emergencia social? ¿O cuáles son los planteamientos, las reflexiones bioéticas que se pueden desprender de estas situaciones de conflicto social? Hay que pensar primero que la ética general, o digamos la ética filosófica, es más bien una ética reflexiva, teórica. Se encarga de pensar filosóficamente cuáles son las distinciones entre el bien y el mal. En situaciones como esta, que son situaciones de excepción, que son situaciones de emergencia, la ética reflexiva no nos sirve, no nos alcanza. De alguna manera hay que considerar la posibilidad de pensar en una ética aplicada,
es decir, una ética que permita al menos resolver o reflexionar en función de resolver, reflexionar en función de aplicar ciertas conductas sobre otras, o hacer prevalecer ciertas conductas sobre otras. Entonces estamos entendiendo la bioética como una ética aplicada. Pero lo que quiero pensar, lo que quiero en el fondo ayudar a reflexionar es que la bioética no es solamente la ética de la biomedicina, como se tiende a pensar. Cuando uno piensa en los problemas de la vida, piensa generalmente en los problemas de la salud, o los problemas de la salud pública. En este tipo de situaciones de estallido social, donde emergen situaciones que afectan a la vida de muchas formas, ¿sí? Como decía yo, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la sexualidad, en el ánimo, en la salud mental, son una serie de elementos los que hay que considerar a la hora de hacer una reflexión ética que tenga por finalidad generar una acción, ¿sí? La bioética, por lo tanto, se pone al servicio de una política. Hay una crítica ahí que se hace precisamente a la bioética, de que se ha confundido, en el fondo, el pensamiento bioético con la ética biomédica. Y han aparecido voces, en el fondo, tratando de señalar que la bioética es una ética despersonalizada y despolitizada. Y frente a eso, sobre todo en América Latina, han emergido diversos movimientos que han tratado de instalar la bioética como una ética social, una bioética preocupada del desarrollo biopsicosocial de los sujetos. Pero hay otros autores que plantean que hay una tremenda tradición europea en torno al pensamiento biopolítico que vendría a restituir o a salvar ese vacío con el que se asocia la bioética. Es un tema bien controvertido, no se ha resuelto, pero es muy importante que las ciencias sociales, las otras ciencias de la salud, como la psicología, entre otras, tenga un pensamiento bioético que no sea solo un pensamiento biomédico, sino que además se preocupe de aportar los conocimientos que la psicología, por ejemplo la psicología social o la psicología política, tiene respecto de los desarrollos humanos y de cómo nosotros intervenimos, digamos, cómo los psicólogos como profesionales de la salud mental intervenimos en este tipo de procesos sociales, ¿sí? Entonces, la conciencia ética en general impone como un principio básico la posibilidad de reflexionar sobre los hechos. Reflexionar sobre los hechos en una situación como esta, donde es tan perentorio, es tan emergente, ¿sí? Las problemáticas que aparecen, problemáticas de salud, problemáticas de riesgo vital, problemáticas asociadas a la salud mental, no sé, por ejemplo, aparición de sintomatología ansiosa, aparición de sintomatología depresiva, o estrés agudo, o estrés postraumático. En el fondo, la posibilidad de pensar esto es también una reflexión ética que debe llamar a los psicólogos a volver a esta reflexión básica que es ética, porque finalmente el ejercicio que hacemos nosotros siempre tiene una referencia al ejercicio ético de la profesión. Evidentemente hay un código de ética que tiene ciertos principios y ciertas normas, pero muchas veces, y frente a estas situaciones, nos damos cuenta que el código de ética no nos alcanza. No nos alcanza porque los principios son solo orientadores. Muchas veces no te dicen exactamente qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Evidentemente hay normas que permiten o prohíben, pero el fundamento más, digamos, sustancioso del código de ética tiene que ver con los principios. Y la forma en la cual nosotros cumplimos esos principios muchas veces es discutible, o está sujeta a la reflexión, ¿sí? Entonces, la costumbre básica de la bioética, o de la ética del psicólogo en este caso, es reflexionar, valorar y juzgar permanentemente la calidad de las acciones y conductas que estamos realizando y cómo afectan ellas a uno mismo como terapeuta o como psicólogo o como trabajador de la salud mental. O sea, estoy pensando en el psicólogo en distintas funciones, no estoy solo pensando en el psicólogo clínico, estoy pensando en el psicólogo educacional, en el psicólogo del trabajo, de las organizaciones, y cómo además nuestras acciones afectan a los otros. Entonces, lo que nos propone el pensamiento ético es que es fundamentalmente conflictivo esto, ¿ya? Los temas no están zanjados, esa es la cuestión, no están resueltos, y por lo tanto nos llaman a tomar una decisión o decisiones contingentes.
Y en situaciones de estallido social, donde la demanda se hace mucho más alta, muchas veces estas decisiones contingentes nos obligan a tomar decisiones éticas rápidas. Y ahí es donde se puede evaluar el carácter ético, ¿sí? Que es distinto en el fondo a la reflexión ética. El carácter ético, o lo que se llama el carácter del yo, es la posibilidad real de tomar una decisión y hacerme cargo de las consecuencias que tiene la decisión que estoy tomando, sea correcta o incorrecta, sea errónea o no errónea, sea legal o no sea legal. Yo diría que eso es lo más conflictivo del concepto de bioética, o de ética en general, porque nos impone una reflexión que no lleva necesariamente a una sola solución. Y eso generalmente establece un campo de decisiones dilemático, ¿sí? Y la ética siempre te deja un poco solo frente a la decisión. La decisión la tomas tú y te haces cargo de las consecuencias que esa decisión tiene, o no te haces cargo. Como les decía al principio, hay diversos principios que orientan en el fondo el actuar del psicólogo y que uno los puede revisar en el código de ética del Colegio de Psicólogos. Entre otros, el principio de probidad, el principio de independencia, la objetividad, la imparcialidad, ¿sí? La lucha por la justicia, la lucha por la libertad, en un marco generalmente asociado al respeto a los derechos humanos, ¿sí? Los psicólogos adscribimos en el fondo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, en ese marco, el principio de competencia, por ejemplo, que implica que todas las actividades o los ejercicios profesionales que yo haga, todas las intervenciones que yo haga como psicólogo, se basan en la idea de que yo estoy lo suficientemente preparado para realizar esa intervención. Les pongo un ejemplo. Yo puedo ser psicólogo clínico, dedicarme a la psicología clínica hace 10 años, por ejemplo, y en una situación de emergencia social me llaman a que haga una intervención. Y yo no tengo preparación para intervenciones en emergencia. Frente a esa falta de preparación no estaría cumpliendo con el principio de competencia. Por mucha experiencia que yo tenga en psicología clínica, si no tengo ninguna formación, no tengo ninguna experiencia en abordar situaciones de emergencia, sea del tipo que sea, a lo mejor estoy incumpliendo o no estoy cumpliendo completamente con el principio de competencia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que significa el principio de competencia? Es complejo, porque también yo puedo tener la percepción de que tengo la competencia y estar equivocado, o no tener la formación necesaria. Yo sugiero frente a este tipo de situaciones, al menos, tener la preocupación de reflexionar con otros colegas las labores que yo estoy haciendo, o a las que yo me siento convocado y las que estoy realizando efectivamente, y cómo las estoy realizando, que sería una especie de co-supervisión o coterapia, pensando que estoy haciendo una intervención que a lo mejor tiene elementos clínicos, pero que están dentro de un estado de excepción. Como les decía, todo esto en un contexto de respeto por los derechos inherentes a la persona, y consagrados en la Carta de los Derechos Humanos y además consagrados en los códigos de ética de los colegios profesionales de psicólogos en casi todo el mundo. Hay códigos de ética que son más normativos que otros, que son como más específicos, como que dan normas específicas respecto a situaciones. Hay lineamientos teóricos que tienen que ver con cómo actuar en situaciones de emergencia. Hay lineamientos éticos respecto a cómo actuar en ciertas situaciones o con ciertos grupos de pacientes. Pero no necesariamente esos son vinculantes, es decir, no necesariamente cumplen o están asociados al marco legal en el que se desarrolla tal o cual intervención. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es cómo hacer una intervención sin antes hacer una evaluación, tanto de mis competencias, de mi formación y también de la situación que se está viviendo. Yo tengo que tener en consideración el contexto social, cultural, político, histórico en el que se produce el estallido social en este caso, y además tengo que tener conciencia de mis propios procesos de formación. Entonces la pregunta ¿cómo intervenir? Es una pregunta compleja. No es una pregunta que yo pueda resolver inmediatamente frente a una situación de emergencia, porque probablemente la demanda va a aumentar. Se me van a pedir, en función de que yo soy psicólogo, una serie de intervenciones o reflexiones u opiniones que yo no puedo llegar y dar sin antes hacer una reflexión y una evaluación. Habría que pensar, habría que invitar a pensar a los psicólogos, al colegio psicólogo, a los psicólogos institucionalizados, es decir, cómo dar una respuesta a esto.
En tiempos de crisis, además de pérdidas naturales y humanas, se producen tensiones sociales e ideológicas, que es importante también tener en cuenta, porque se exacerban ciertas posiciones, se polarizan ciertas posiciones políticas, por ejemplo, y eso también lleva a un recrudecimiento de ciertos conflictos, ¿sí? Y además al psicólogo se le pide cierta neutralidad y cierta objetividad, que es difícil cumplir en estas situaciones también, porque por ejemplo se nos llama a generar opiniones políticas o a veces participar o identificarnos con una posición, siendo que lo que se nos pide a nosotros siempre es la neutralidad, que también es uno de los principios éticos. Entonces es importante identificar o tratar de identificar o pensar aquellas situaciones donde se han visto mermadas o se han visto dañadas ciertas personas en función de ciertas intervenciones psicológicas que pueden tener muy buena intención, pero que pueden ser súper equívocas o pueden ser súper dañinas a largo plazo. Hay que considerar que la escasa preparación, lo digo, esto lo quiero decir responsablemente, yo sé de algunos, por ejemplo, psicólogos que están en formación, estudiantes de psicología que han generado, por ejemplo, instancias para atender a demandas de personas que están sufriendo, por ejemplo, violencia política. Yo sé que esto se hace en las universidades en distintos niveles. Por ejemplo, hay una consultoría para situaciones jurídicas, por ejemplo, de los estudiantes de Derecho, a las que se han sumado algunos estudiantes de Psicología. A mí me parece súper bien, desde el punto de vista ético, abrir ese espacio de reflexión. El problema es cuando hacemos una intervención directa sobre personas que además están en una situación vulnerable, que han sido vulneradas, que han sido transgredidas en sus derechos humanos, que están en una situación de victimización, y que esto pone en riesgo, en el fondo, la doble victimización o una retraumatización de esas personas, en caso de que la intervención no se haga correctamente, ¿sí? O no se piense, al menos, o no se evalúe de alguna forma. Porque imagínense que yo llamo a una psicoterapia grupal y propongo 3 sesiones para personas que han sufrido, por ejemplo, violencia por parte de la policía. Yo no sé, no hago una evaluación previa de cuáles son esos niveles de violencia, de qué tan grave es digamos, el daño que han sufrido, de qué manera han sido traumatizados, cuáles son las condiciones previas, estoy hablando del diagnóstico en este caso, de esos sujetos. Tampoco estoy proponiendo una intervención de largo plazo, tampoco estoy proponiendo mecanismos de evaluación. Entonces, no hay un seguimiento respecto a eso. Y una de las bases de la ética en general, de la bioética y de las éticas aplicadas, tiene que ver con hacer un seguimiento de los casos, no solo pensarlo. Entonces, para redondear un poco la idea, estas situaciones críticas exponen eventos peculiares o exponen escenarios que son diversos a los escenarios cotidianos y que además hacen más complejas las decisiones éticas. Algunos autores plantean que la decisión ética cotidiana no es compleja. Uno sabe cotidianamente más o menos qué es lo que tiene que hacer en ciertas situaciones. La verdadera reflexión ética, el verdadero conflicto dilemático o el verdadero dilema ético se produce precisamente en este tipo de situaciones conflictivas, situaciones que son de emergencia, situaciones que tensionan o que polarizan a la sociedad. Quiero retomar un poquito el concepto de bioética, ¿sí? Porque quiero plantear que la bioética es una disciplina que se basa en una forma de reflexión ética, que es lo que se entiende como el principialismo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aclara que el objetivo de la disciplina bioética responde a la aclaración de problemas éticos que surgen en relación a la salud, ¿sí? Entre ellos, la investigación en seres humanos, que en este tipo de situaciones como que queda en suspenso, la implementación de políticas públicas y la atención en salud, y eso considera también la atención en salud mental. Ahora, cuando hablo de investigación en seres humanos, uno tiende a pensar en las investigaciones canónicas, digamos, las investigaciones universitarias, académicas, la investigación de fondo, ¿sí?
Pero por ejemplo, si yo quiero hacer un levantamiento de necesidades comunitario frente a una situación, por ejemplo, me llaman de la Junta Vecinal tanto de Estación Central y yo voy como psicólogo o como estudiante de psicología y hago un levantamiento de necesidades, de alguna manera estoy haciendo una investigación. Entonces me estoy saltando una serie de protocolos éticos que tienen que ver con el consentimiento informado, por ejemplo, con el debido proceso de la intervención que estoy haciendo y que yo sé que en estos contextos sucede, ¿sí? Porque la reunión social se da casi por naturaleza. Cuando las personas se ven como violentadas o se ven transgredidas, necesitan reunirse. Entonces imagínense que ustedes en su junta de vecinos, como psicólogo, se ven llamados a participar o a dirigir un proceso psicológico con su comunidad. En tanto ustedes son psicólogos o son estudiantes de psicología. Entonces ustedes se ven combinados a responder frente a eso. Y eso puede ser súper complejo si no se siguen ciertos principios. Y por eso me gustaría detenerme un poquito en cuáles son esos principios considerados como clásicos de la bioética. La bioética es una disciplina bastante joven también, aparece en los años 70, y el desarrollo de los principios de la bioética se desarrolla también aproximadamente en el año 1979 con dos autores de apellidos Duchamp y Childress, que plantean 4 principios fundamentales de la bioética que deben ser sugeridos ahora a la hora de hacer cualquier reflexión de ética aplicada frente a una situación de salud. Ellos son el principio de autonomía, que se entiende también como el principio del respeto, ¿no? El respeto a la libre decisión de los sujetos, a la decisión autónoma e informada de los sujetos. Uno nunca debería hacer una intervención que no considere ese principio, es decir, informar a los sujetos, que los sujetos sepan bien lo que están haciendo, que sepan bien cuáles son las consecuencias posibles de las intervenciones que yo estoy haciendo, cuáles son los riesgos de la intervención que estoy haciendo. O sea, un sujeto no debería estar en la situación de decidir si no está informado. Y eso es delicado, porque los psicólogos, hablando particularmente de la profesión, tienen asignado, digamos, una cierta autoridad, ¿sí? Que puede ser una autoridad profesional, incluso moral, frente a ciertas situaciones. Entonces se les pregunta específicamente qué se puede hacer en esta situación. Pero si el psicólogo hace una intervención sin considerar el principio de autonomía o sin considerar al otro, está transgrediendo precisamente el principio más importante de la bioética actual, que es el principio de autonomía. Ese es el más relevante, ¿sí? Que va en contra un poco de la idea paternalista de que el profesional tiene la verdad, la razón y siempre sabe lo que tiene que hacer. No, el principio de autonomía considera al otro necesariamente, lo integra en la decisión ética. El principio de beneficencia, en segunda instancia, que es toda acción, en el fondo, que tiene por finalidad generar el mayor bien posible en la comunidad, ¿sí? Cuando digo el mayor bien posible, estoy relativizando también el bien, ¿sí? Porque no todas las intervenciones que hacen los profesionales pueden generar un beneficio en muchas personas. Algunas intervenciones pueden generar un beneficio en algunas personas, pero en otras puede generar un daño. Entonces uno tiene que hacer una evaluación del principio de beneficencia, porque el principio de beneficencia no es absoluto. Uno tiende a pensar en lo absoluto de lo beneficiante o de lo benéfico. Entonces uno piensa que está haciendo un bien. Probablemente en el 90% de los casos está haciendo un bien, pero puede que en el 10% restante esté generando un daño o esté generando una intervención iatrogénica que puede tener múltiples consecuencias tanto para la persona como para su familia. Entonces creo que es importante considerar esta relativización posible del principio de beneficencia. En segunda instancia, o en tercera instancia, perdón, que va de la mano del principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, que yo creo que es más importante que el de beneficencia incluso, que implica como el principio básico de la bioética, primero que todo, no dañar, ¿sí? O sea, es decir, si frente a una situación en la que yo tengo que tomar una decisión, es mejor abstenerse de hacer algo, incluso abstenerse de intervenir, o abstenerse de opinar, o abstenerse de hacer algo, cuando estoy generando un posible riesgo de daño. Es mejor no generar ese daño
que intentar hacer una intervención que a la larga tampoco va a generar, ¿sí?, una beneficencia. ¿Se entiende, no? Entonces, el principio de no maleficencia debería estar por sobre el principio de beneficencia. Aunque ustedes piensen que estén haciendo algo bien, o aunque ustedes crean que lo que van a hacer va a tener un efecto benéfico. Hay que pensar primero en el principio de no maleficencia. Y finalmente, el principio de justicia, que también es sumamente relevante en este caso, porque tiene que ver con el acceso global a la atención que yo estoy realizando. Y ahí hay que hacerse una pregunta que tiene que ver también con la administración de mis recursos. Por ejemplo, si yo estoy proponiendo una intervención a un grupo de personas, tendría que preguntarme por qué no estoy haciendo esa intervención en otros grupos de personas. O por qué no puedo garantizar que esa intervención también le va a llegar a otras personas. ¿Cómo administro eso? Lo ideal sería que en este caso las políticas públicas pudieran pensar en cómo administrar los recursos que se tienen, por ejemplo, respecto a la salud mental en situaciones de emergencia. Pero siempre emergen estos como heroísmos personales, donde uno dice, ya, yo me voy a hacer cargo de esto. Y te das cuenta prontamente que no puedes hacerte cargo de eso y que además estás ofreciendo una intervención que, por benéfica que sea, puede generar la percepción de que es injusto que se la ofrezcas a algunas personas y no a otras. Hay que considerar que el principio de justicia es un principio ideal, ¿sí? La justicia no es cumplible en la mayoría de los casos. Es decir, en la mayoría de los casos muchas personas se quedan sin la intervención, en situaciones normales y en situaciones de excepción. ¿Para qué decir en situaciones de excepción, que es más complejo? Entonces, la innata necesidad de ayudar por parte de distintos profesionales es algo intrínseco de la voluntad humana. Probablemente eso va a aparecer muchas veces en situaciones de excepción, tanto para los psicólogos como para todos los profesionales, ¿sí? Todos los profesionales que nos dedicamos de alguna manera a la salud mental, a la salud física, tenemos el deseo, ¿sí?, de contribuir a estos procesos de ayudar. Por ejemplo, los médicos, los enfermeros, los paramédicos están haciendo una tremenda labor en las situaciones de emergencia, las protestas mismas, donde se ponen con un puestito en el fondo donde atienden emergencias, ¿sí? Pero eso también puede tener consecuencias súper negativas. Entonces, algunos elementos que hay que tener en consideración a la hora de pensar en hacer una intervención. Primero, tener un conocimiento lo más acabado posible del contexto cultural y social donde se produce la emergencia. El principal error ético, diría yo, frente a este tipo de actos es que no se conoce el contexto. Entonces uno interviene sin considerar, por ejemplo, las características culturales del grupo al que va a intervenir. Hay un concepto que se llama el turismo del desastre, ¿sí?, donde las personas que son profesionales muchas veces van a generar intervenciones en poblaciones, por ejemplo, y generan violación de normas culturales y sociales, desconocimiento de aspectos sobre ciertos aspectos de seguridad, tanto de las personas como de uno mismo. Muchas veces los profesionales se ponen en riesgo innecesariamente, o ponen en riesgo a otras personas innecesariamente por hacer intervenciones. Se genera, en este caso, un levantamiento de falsas expectativas. Entonces, imagínate, va el psicólogo a la población tanto y genera la expectativa, viene el psicólogo, entonces va a hacer una intervención y nos va a ayudar. Y a la larga el psicólogo lo único que hace es recoger el malestar, pero no generar una intervención que satisfaga algo de ese malestar. Por lo tanto, se produce una decepción de la expectativa. Y eso puede ser súper iatrogénico también. Intervenciones descontextualizadas, por ejemplo, que ocupan manuales de intervención internacionales aplicados al contexto local, que en verdad no le hace ningún sentido a nadie, que también pueden tener muy buena intención, pero en verdad no son efectivos. La ayuda es importante, esto es muy importante. La ayuda también puede ser considerada una herramienta política, ¿sí?, y en algunas ocasiones incluso un arma, ¿sí?, en el sentido que a veces puede, por ejemplo,
la ayuda puede ser administrada por ciertos poderes políticos o ciertos por ejemplo, partidos políticos que pueden instrumentalizar esta ayuda. Y eso también puede generar que sea vista como una herramienta injusta, aplicada por ciertos poderes políticos para ciertos beneficios objetivos y que deja fuera una gran cantidad de la población. Eso también puede ser muy complejo. Y además la escasa coordinación que muchas veces implica las intervenciones, ¿no? A veces los psicólogos parten solos, por ejemplo, a hacer una intervención y no hay coordinación con nada, con ninguna institución, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Quizás una universidad o una institución podría decidir coordinar una intervención. Yo participé de una intervención que se hizo a propósito del terremoto en 2010, que organizó la Universidad de Santiago y que coordinó a un grupo de psicólogos y profesionales, arquitectos, médicos, que fuimos a las zonas de catástrofe, hicimos un levantamiento de necesidades y luego propusimos una intervención de largo plazo. Pero si esa coordinación no existe, si no está amparada en una institución, si no tienes a quién preguntarle, si no tienes con quién evaluar, si no tienes con quién reflexionar, entonces estás completamente solo y eso también es riesgoso. Y otra cosa que es muy importante es que las intervenciones pueden ser inapropiadas a pesar de que se basen en el conocimiento científico o en la evidencia. Muchas intervenciones clínicas pueden ser muy efectivas o la evidencia puede indicar que son muy efectivas, pero a la hora de ser aplicadas en contextos de emergencia social pueden ser todo lo contrario, ¿sí? Y eso no significa que la intervención esté mal pensada, significa que no responde a las necesidades del contexto. Entonces por eso es importante pensar eso. Bueno, eso. Hay que tener ojo también, y esto también es muy relevante como dato, no psicologizar todos los procesos sociales y políticos que emergen a partir de esto. Uno como profesional a veces tiende a teñir, ¿sí?, ciertos procesos, ciertos fenómenos de explicaciones psicológicas que no responden muchas veces a razones psicológicas o de raíz psicológica. Muchas veces tienen que ver con condiciones sociales, con condiciones físicas, y también hay que considerar, aquí hay que hacer un buen proceso de criterio y de discernimiento respecto a hasta dónde alcanza mi labor como profesional.